Ahora le damos el OK. Ya sabes, vamos a entrar. Muy bien. Todavía no estamos. Ahí Bueno, estamos. damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook que nos van a asistir hoy. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Vamos a entrar en la 10ª lección. Ya pasamos la mitad, ¿eh? Por si acaso, para que sepan que estamos ya avanzando bastante. Eh, no se olviden que tenemos nuestro estudio Biblia Fácil, Apocalipsis, y vamos a la lección número 10, una bestia que surge del mar. Mar. Em, Como ustedes saben, cada lección nosotros oramos antes aquí con el grupo de Zoom, pero si tú quieres participar en el grupo de Zoom, escribe por interno en el Messenger para dar algunos datitos y allí podemos unirlos al grupo de Zoom también. Un abrazo grande para ustedes. Muy bien, vamos a empezar a proyectar. Ahí me confirman si Ya ven. estamos. Ah, sí, pero esta es la. Vamos a salir de acá. Lección número 10. Esto. Antes de empezar a responder las preguntas y estudiar los textos de la lección de hoy, vamos a hacer una pequeña revisión, un pequeño repaso de los últimos versículos de la clase pasada, que estaban en Apocalipsis capítulo 12, y vamos al versículo 17. Quiero hacer un par de comentarios para que recordemos. Si nos ayuda con la lectura, Y por Gabriel, de supuesto, ese vamos, texto. dice Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio que estoy acá cortado, perdón. Ahora sí. Ah, perdón. Ahí Y- está. Bueno, y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, en ese texto nosotros vimos que el dragón que representa a Satanás, en su ira en contra la iglesia, después que él no pudo destruir a Jesucristo y Jesús no solo lo venció en la cruz, sino también resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, en su ira, él empezó a perseguir a los hijos de Dios, empezó a perseguir a la iglesia cristiana. Y esa persecución empezó desde el principio, en primer lugar, con los judíos, que perseguían en forma sistemática a los primeros cristianos, tratando de dejarlos mal con los romanos. Fíjense que los romanos no empezaron a perseguir a los cristianos al tiro al principio. Quien más perseguía a los cristianos, digamos, los primeros años fueron los mismos judíos. Los echaban de las sinagogas, los trataban mal, trataban de ponerlos mal con los romanos, pero finalmente llegó un punto crítico en que ya el mismo imperio romano empezó a perseguir a los cristianos en diferentes fases, y eso, digamos, la historia lo atestigua. Y primero fue una persecución de la Roma pagana, pero después que el imperio se cristianizó, ya después del siglo VI, empezó ya una persecución de aquellos que no estaban de acuerdo con ese nuevo imperio romano, eh, religioso, católico, apostólico, ¿no? Eh, Obviamente que no fue una persecución inmediatamente terrible, pero fue gradualmente aumentando cada vez más. Entonces, el dragón siempre persiguió a la mujer. Ahora, en el último tiempo, después que la mujer había sido llevada al desierto, y allí entendimos que ese concepto de la mujer llevada al desierto simbolizaba la idea que la verdadera iglesia de Dios pasó a ser una iglesia invisible, una iglesia que está oculta a los ojos de los hombres. De tal manera que cada creyente sincero, que de verdad entrega su vida a Jesús y lo sigue de acuerdo a la luz que él ha recibido, es parte de esa iglesia invisible.
Ahora, en el último tiempo, que ya vimos que es el inicio de los últimos tiempos está entre mediados siglo XVIII y mediados siglo XIX, a partir de 1800 y principalmente 1844, Dios levanta un remanente, un pueblo de esta iglesia invisible que tenía características especiales y una misión especial hacia el mundo, que la vamos a estudiar un poquito más en el capítulo 14. Y esas características especiales, que era el mensaje de Dios para toda la iglesia en realidad, era la importancia de guardar los mandamientos de Dios, de mantener el testimonio de Jesús, que allí vimos que también es el mensaje profético. Y yo quisiera complementar esta idea con Apocalipsis 14:17, que amplía un poco ese concepto para que lo entendamos bien. Allí vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Vamos ahí. Salió No, perdón, otro, versículo 12, disculpa. 14:12. Sí. 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que nuevamente se repite el versículo, digamos, la petición de guardar Claro. los Aquí, mandamientos y la fe. bueno, aquí entonces nosotros tenemos una idea complementaria al versículo que leímos de capítulo 12, versículo 17, y allí, si hacemos un resumen, vamos a ver que hay tres elementos clave en el remanente final, y es lo que Dios quiere de su pueblo en ese último tiempo. En primer lugar, que guarden sus mandamientos. Y en el capítulo 14 vamos a ver que eso incluye también no dejar de un lado el cuarto mandamiento, que fue el mandamiento del sábado, guardarlos y valorarlos también sin adulteración, como ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia, y tengan el testimonio de Jesús, o sea, tengan un mensaje profético de parte de Dios y mantengan la fe de Jesús. Y esa fe de Jesús es la fe que nos hace permanecer en la salvación. Es la fe que también tuvo Jesús en Dios cuando estuvo frente a la muerte, confiando en su Padre. Entonces nosotros mantenemos la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, confiando en Él, más allá incluso de las amenazas de muerte que van a haber sobre sus hijos, la cual vamos a estudiar también en el capítulo 13. No alcanzamos a estudiar hoy, pero sí en la segunda parte. ¿Ok? Entonces, eso fue como cerramos el capítulo pasado. Vamos ahora a ir a nuestro estudio de hoy, en la primera pregunta. La primera pregunta, ¿la leo? Sí, Dice, ¿de dónde surge la primera bestia que ve Juan? Apocalipsis 13, versículo 1. ok. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, antes de empezar a dar una interpretación bíblica, por cierto, de este texto, es importante, queridos, que entendamos que el concepto bestia, tanto en Daniel cuanto en Apocalipsis, no es un concepto con un fin peyorativo, porque no quisiera que alguien pensara que el concepto, la palabra bestia, la Biblia lo usa o nosotros lo estemos usando en un sentido peyorativo, como decir, esta institución o este poder es una bestia. No es así en el sentido de que estos animales que son presentados por Dios y llamados de bestias, tanto en Daniel como en Apocalipsis, tienen solamente un sentido simbólico, porque en el caso de Daniel menciona Babilonia, menciona el Imperio Medo-Persa, menciona Grecia y menciona también a Roma, todos ellos con figuras de animales muy extraños a los cuales se les llama bestias.
Pero esa palabra bestia no está dada en un sentido peyorativo de denostar a la nación en sí o a ese poder, sino en simbolizar una nación o un poder con gran autoridad, con gran, digamos, representación en la relación con el pueblo de Dios. Y tanto es así que, para que tengan una idea, el imperio medo-persa eh, fue un imperio que libró a Israel del yugo de Babilonia. Entonces, al llamar o al poner el imperio medo-persa como una bestia, no lo está haciendo en el sentido peyorativo, sino es una forma simbólica de representar esos poderes, ¿ya? Eh, ¿Se entiende eso? Entonces, eso es muy importante. Ahora, en primer lugar, entonces, para ir interpretando, vamos a ver algunos textos. No todos están aquí, así que yo voy a tratar de anotar, y si ustedes quieren, pueden anotar también para complementar esa idea. Ya, Juan se ve parado sobre la arena del mar. El concepto de arena del mar tiene un reflejo en Apocalipsis. Vamos allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Ahí, Daniel, Gabriel, por favor. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ya. Bien, no es algo dogmático, por favor, ya no es que eso sea un dogma bíblico, pero ustedes van a observar que cuando Dios hace relación a un pueblo muy numeroso de Dios, normalmente se hace referencia numeroso como las estrellas del cielo. Y en ese caso, al mencionar como la arena del mar, está hablando de un pueblo muy numeroso, pero volcado más bien a los impíos. Entonces, nosotros vamos a ver que la bestia que surge de una perspectiva de maldad, de impiedad, en términos de multitudes, de una acción de pueblos y naciones que están con una mentalidad contraria a la voluntad de Dios. Entonces, aquí, en esa batalla de Gog y Magog, no se urge, vamos a estudiar eso más adelante, ¿ok? No vamos a hablar ahora, pero se menciona los impíos numerosos como la arena del mar. ¿Ok? Ahí está un poco, entonces surge de un mundo impío. En el caso del mar en sí, vamos a ver otro texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Por favor, Gabriel. Dice, perdón. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, gracias. Bien, bien aclaratorio el versículo. Ya, entonces, esa bestia, ese poder político religioso, expresémoslo así para que se entienda, sale del mar, significa que sale de pueblos y muchedumbres, de naciones. Es un ser que nace de un mundo, de un lugar habitado, poblado, muy poblado. Entonces, vamos a responder aquí en forma resumida. ¿Mm? ¿De dónde surge la primera bestia? Vamos a poner del mar. Del mar. Naciones, entre paréntesis, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Eh, ah, Apocalipsis, vamos a anotar aquí, 17, 15 la referencia. Y vamos a poner aquí que la arena, la vemos, ¿no es cierto? Arena. Multitudes impías. Apocalipsis 20. Ok.
Estamos entonces con la pregunta número uno. Bueno, vamos a la pregunta número Número dos. 2. Dice, vaya, proyectala, ahí está. Dice, ¿cuántos cuernos tenía esta bestia y qué es lo que representa? ¿Cuántos cuernos tenía la bestia y qué es lo que representa? Apocalipsis 13, capítulo, versículo 1 primero. Ujú. Sí, vamos a leer de nuevo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y vamos a complementar la lectura con Apocalipsis 17. Vamos a recurrir mucho a Apocalipsis 17 porque Apocalipsis 17 es una ampliación de esa bestia, explica en mucho detalle. Sin embargo, después vamos a retomar de nuevo Apocalipsis 17, pero igual tenemos que ir allá. Apocalipsis 17, versículo 12. 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes y juntamente con la bestia. Muy bien, perfecto. Em, Vamos a responder ¿Ok? y después yo voy a ampliar algunos detalles solamente. Ok. Vamos a responder y de ahí ampliamos algunos detalles. Entonces, estos cuernos son, o sea, primero, ¿cuántos cuernos tenían? ¿No es cierto? 10 Claro, cuernos 10 cuernos. y son reyes. Y son Reyes. reyes. Voy a poner complementar naciones y o poderes. ¿Ok? Ok. Ahora, yo quisiera complementar un poco esta idea, que juntos leamos Daniel. Vamos a empezar a recurrir bastante a Daniel, porque recuerden que nosotros estamos en una fase del estudio de Apocalipsis donde se van a cruzar mucha información con Daniel también. Los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel se cruzan en términos de información profética de una manera muy, muy fuerte, muy significativa. Entonces vamos a Daniel capítulo 7, versículos 3 al 7. Ok. Ahora, en todo caso, es importante que sepan que Daniel fue escrito 300 años, 400 años antes de Cristo y Apocalipsis 100 años después de Cristo. Así que tienen casi 500 años de diferencia para que se hagan una idea. Y para ¿Ah? la fecha no es menor. Sí, Daniel capítulo 7 y vamos a leer del 3 hasta el 7. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y está sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, y la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí los cuatro bestias, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, perdón, y las sobras hallaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, ustedes vieron aquí, gracias Gabriel, una secuencia de bestias, partiendo de un león alado, después un oso, después un leopardo con 6 alas y finalmente una bestia indescriptible que tenía dientes de hierro, desmenuzaba y destruía todo a su paso. Estas bestias no son nada más, nada menos que los imperios babilónico, eh, medo-persa, Persa griego y Roma. y Roma. No, no vamos a detallar aquí cómo esa descripción se asocia con esos imperios. Muy detallado realmente, pero solamente yo quisiera mostrar para ustedes que la misma Biblia, el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, se expresa que estas bestias significan esas naciones, ya más allá de la interpretación que uno le pueda dar de acuerdo a las características, las cuales son muy exactas, muy precisas. Vamos a Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Ok, Daniel dice, 8, sí, 20, Daniel 7:8 voy a leer. 8, 20 y 21. ¿Por cuál parto? Daniel 8:20, 8:20. Sí, Ok, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia, media. Media, perdón, y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bien, entonces el capítulo 8 de Daniel es casi una repetición del capítulo 7. Sin embargo, al invés de partir de Babilonia, las visiones de Daniel, al invés de partir de Babilonia, parten de Medo-Persia, porque en ese momento donde Daniel tiene la visión, los medos y los persas ya habían conquistado Babilonia y Daniel ya estaba bajo el reinado de Darío primero, porque Daniel, él, en todos los años que estuvo en Babilonia, en su vida que fue bastante longevo, se cree que llegó hasta los 80 y tantos años, cerca de los 90. Entonces él llegó a ser parte del tiempo del imperio de reinado medo-persa. ¿Ok? Entonces, en la segunda visión, en la tercera visión del capítulo 8, él ve del imperio medo-persa en adelante. Pero en la visión del capítulo 7, la visión que él tuvo parte del imperio de Babilonia. Pero el mismo ángel en el capítulo 8 le dice a Daniel, Daniel, el carnero es el Medo-Persia, después el macho cabrío es Grecia. De hecho, cuando menciona macho cabrío, menciona un cuerno, que es Alejandro Magno. Ese cuerno se quiebra, se divide en 4 cuernos, que son los 4 generales que dominan el imperio griego después de Alejandro Magno. Entonces, la misma Biblia demuestra que estas bestias, estos animales, son reinos y naciones que se van relacionando con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. ¿Ya? Entonces, eso no es ningún misterio ni exige ninguna interpretación profunda. El otro concepto que vamos a extraer del versículo, vamos a volver a Apocalipsis 13. Vamos a volver a Apocalipsis 13, versículo 1. Y Vamos a aquí leer, nosotros vemos, no es necesario leer de nuevo, ¿no? solo voy Ok. a comentar lo siguiente. Aquí nosotros vemos que este poder tenía en su cabeza un nombre blasfemo. Em, Cuando el Imperio Romano se levanta,
y hace caer el imperio griego, se empieza a establecer en toda Europa, norte de Europa, perdón, toda Europa, norte de África, Asia Menor, llegan hasta España y dominan todo ese territorio, que es lo que se llamaba la civilización conocida de ese tiempo. Sin embargo, en el norte de Europa había una población muy importante de los que ellos llamaban los bárbaros. Y nosotros también le decimos los vikingos, los famosos vikingos. Y ellos luchaban permanentemente contra el imperio romano. Eran como una piedra de zapatos de los romanos. Entonces, a mediados ya del siglo, a fines del siglo cuarto y principios del siglo cuarto, el imperio romano ya se estaba debilitando mucho frente a los ataques de los bárbaros, de los imperios de Europa del Norte, de los vikingos, como le decimos, e internamente también ya se estaba deteriorando debido a la corrupción de los emperadores. ¿Ok? Entonces, finalmente, los romanos, perdón, los bárbaros, los vikingos, terminan dominando todo el imperio y se divide el imperio romano en 10 naciones. Yo quisiera mostrar aquí un PPT para darles una manito aquí en esta comprensión. Vamos a sacar aquí muy bien. Aquí en este mapa ustedes pueden ver cómo se dividieron los 10 imperios romanos. Espera un poquito, por favor. Perdón, los perros se pusieron a ladrar. Sí, estaban Yo no sé si reclamando. se escucha el ladrido de los perros en el... Sí, se escucha, pero ya Ya, no, ya está bien. ya se fueron. Sí, Bueno, entonces el reino, o sea, el imperio romano se dividió en esos 10 10. imperios. Los anglos, los francos, los visigodos, los suevos, los vándalos, los cérulos, los lombardos, ostrogodos, burgundos, germanos. Hay otros pueblos también que se fusionaron en estos, pero finalmente fueron aproximadamente esos 10 imperios los más importantes. Eso es lo que la profecía llama los 10 cuernos de la bestia. Porque finalmente la bestia es Roma, ¿ya? Y de hecho, muchos eruditos, incluso eh, eruditos católicos, creían que la bestia era Roma, la Roma pagana, sí. Y posteriormente, los eruditos protestantes entendieron que esa bestia que representaba la Roma pagana se transforma en la Roma religiosa. Y sí, pero sigue siendo la misma bestia. Y de hecho, hay muchos historiadores que afirman que la Iglesia Católica Romana es una continuación del Imperio Romano, simbolizada con su poder en el papado. Digo, historiadores no cristianos, historiadores seculares. Entonces, tiene mucho sentido eso. Ahora, volvamos un poquito al texto bíblico, que dice lo siguiente, que esa bestia tenía en su cabeza un Un nombre nombre blasfemo. blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Blasfemia es Hablar asumir la autoridad de Dios, autoridad divina. Blasfemia, eso es muy importante entender, blasfemia no es en sí solamente perseguir al pueblo de Dios, ¿ya? Blasfemia es atribuirse prerrogativas divinas. Y justamente eso es lo que empezamos a encontrar en la transición de la Roma pagana para la Roma religiosa. Fíjense, por ejemplo, que los obispos en un primer tiempo ahí entre el siglo tercero y siglo cuarto, tenían en sus tiaras una palabra llamada Pontifex Maximus. Esa palabra venía del Imperio Romano pagano, ¿ya? ¿Y qué significaba? Supremo constructor de puentes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes
paganos de Roma eran considerados como personajes que unían el, la tierra con el cielo, ¿ya? Ese era el concepto que los romanos tenían de los sacerdotes. Eran mediadores, intercesores entre el cielo y la tierra. Ujú. Entonces, atribuirse ese nombre de Pontifex Maximus, que finalmente, después del siglo de 500 y poco, siglo sexto, quedó solamente para el Papa, no se permitió más que los obispos usaran ese título, era como si él fuera el vínculo entre el cielo y la tierra. Ahora, uno puede preguntarse, ¿es esto blasfemia? ¿Sí o no? Yo les voy a mostrar eso en un texto bíblico, está perdón, en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan. De hecho, hay más textos, pero voy a usar uno solo para no alargar mucho. Vamos al Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 51. Ok. Y le Jesús está dijo, hablando allí. aquí habla Jesús, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y diciendo sobre él el Hijo del Hombre. A ver, la última frase, por favor, Gabriel. Dice, que suben y De, de- descienden, ahí está, sobre. y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya, gracias. Jesús está hablando con los fariseos y escribas diciendo que ellos eh, estaban rechazando a Jesús, pero en algún momento ellos iban a ver que por medio de él, miren lo que dice, los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús en este texto está haciendo una alusión, no sé si ustedes se acuerdan, a la famosa escalera de Jacob, porque cuando Jacob está huyendo de su hermano y duerme con su cabeza puesta en una piedra, él tiene un sueño y él ve el cielo y la tierra conectados por una escalera y ángeles que suben y bajan sobre esa escalera. Jesús lo que está diciendo aquí es que Él es esa escalera, o sea, Él es quien va a conectar el cielo con la tierra. Él es el Pontifex Maximus. Y según Timoteo también, capítulo 2, no me acuerdo del versículo exacto, dice que solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Que suben y descienden sobre. Entonces, atribuirse la característica de Pontifex Maximus, o sea, de sumo, de ese puente entre el cielo y la tierra, o supremo constructor de puentes, que sería la traducción literal, es una herejía. Es una herejía porque este título solo lo puede tener Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, es el sumo pontífice, ¿ya? Así que por eso tiene en su cabeza nombre de blasfemia. Así Perfecto. que es una realidad que lamentablemente tenemos que reconocer que la Biblia lo expresa claramente. Bueno, vamos a avanzar a la pregunta número 3, Gabriel. Tres. Sí, 3. dice, ¿cuántas cabezas poseía esta bestia y qué representaban? Leo Muy de bien. nuevo. ¿Cuántas cabezas poseía esta bestia y qué Como representaban? nosotros ya leímos el capítulo Apocalipsis 13. 13:1, vamos a escribir inmediatamente aquí que son 7 Reinos. cabezas. 7 cabezas. Em, Vamos a leer también, para completar la idea, Apocalipsis 17, 8 al 12. Vamos a ampliar un poquito la lectura, Ya, ok. Gabriel. 8 al 12, por Del favor. 8 al 12. 17, 8 al 12. Ok. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición.
Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y con 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Bien, perfecto. ¿Y el 12? Eh, Aquí en ese texto nosotros vemos claramente que las 7 cabezas, bueno, ya vimos que los 10 cuernos son los 10 imperios en el cual se dividió el imperio romano y que formó la actual Europa, ¿ok? Y, y los 7 cabezas son reyes, pero aquí en Apocalipsis 17 vemos que tienen otro sentido, que es un sentido histórico, porque está diciendo, fueron 5, después viene el sexto, el séptimo, uno que es, después va a volver a ser. Entonces se nota claramente que ya este número 7 ya no tiene un sentido inmediato en un cierto momento específico de la historia, sino tiene un sentido a lo largo de la historia. Pero dice también el texto que la bestia se asienta sobre esos 7 montes, sobre esos 7 reinos a lo largo de la historia. Bien, para poder entender eso, vamos a tener que abrir mano de todas las naciones que tuvieron alguna relación de persecución del pueblo de Dios o de dominio y control del pueblo de Dios. ¿Dónde parte la primera nación que tuvo dominio y control sobre el reino de Dios? ¿Cuál fue la primera? Egipto. De ahí parte entonces el conteo de los 7 reinos sobre cuáles se sienta la bestia. Y cómo se van dando esa secuencia en el tiempo, vamos a anotar aquí y lo vamos a explicar brevemente. Eh, Primero tenemos Egipto. Perdón, vamos a escribir aquí secuencia de reinos. ¿Ya? De reinos. Entonces, en primer lugar, Egipto. Después, ¿qué otro reino tuvo incidencia en dominar y controlar al pueblo de Dios? Los asirios, que llevaron cautivos aproximadamente en el año 660 y algo a todo el pueblo de Israel del norte, eh, los asirios. Después vinieron los babilonios, aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, y llevaron cautivos el resto del pueblo de Israel de lo que era el reino del sur, que era la tribu de Judá y de Benjamín. Después vinieron el imperio medo-persa, que si bien fue usado por Dios para liberar y terminar el cautiverio babilónico y hacerlos volver a su tierra, pero siempre mantuvieron el dominio y el control sobre el pueblo de Israel. Haya saber, la reina Esther, la famosa reina Esther, es un periodo del pueblo de Israel donde todavía estaba bajo el control del imperio medo-persa. Entonces, cuando ustedes leen la historia de Esther, están bajo el control y dominio sociopolítico y económico del imperio medo-persa. Después vinieron los griegos, Grecia, que también mantuvo el control y dominio sobre el pueblo de Israel. Finalmente Roma, pero primero tenemos la Roma pagana y después finalmente la Roma papal. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, desde un punto de vista historicista, nosotros entendemos que las 7 cabezas de la bestia son
Egipto, asirios, babilónicos, Medo-Persa, Grecia, Roma pagana y Roma papal. ¿Por qué la Roma papal está dentro de esa secuencia? Lo vamos a estudiar un poquito más adelante, porque vamos a desmenuzar un poco más el capítulo 17 de, de Apocalipsis, ¿ya? Esa Ok. es, digamos, la comprensión que tenemos, porque de alguna manera la bestia está fundada en el mismo dragón. El dragón le da autoridad a la bestia, que es Satanás. Y todos estos reinos, de alguna manera, recibieron una autoridad del enemigo para dominar y para, de alguna manera, maltratar también al pueblo de Dios. Si bien todo ocurrió bajo una cierta permisividad de Dios, dentro del propósito que Dios tenía que cumplir, pero muchas de las acciones de estas naciones fueron basadas en realidad en una acción del enemigo tratando de destruir al pueblo de Dios. Pero Dios es el que ponía freno en todo y permitía que dentro de esa historia igual se cumpliese su propósito. Ya, vamos a ir intentando responder las últimas preguntas. Cuarta Sí. pregunta, Gabriel. Número 4, Javes. Vamos a leer. Dice, ¿a qué otros animales era semejante esta bestia que sube al mar? Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:2 y comparar con Daniel 7, del 4 al 6. Ok. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como, perdón, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. Era solo el 2. Me salté. Me Perdón. leí el 13 también. Vamos a volver al 2. Me adelanté como dos preguntas ya. No importa. Eh, Bien, noten que el versículo 2 dice que esa bestia que se levanta del mar, que ya vimos que representa a Roma, tenía también un aspecto de leopardo, tenía eh, pies como de oso y boca como boca de león, y tenía la autoridad del dragón, que es Satanás. Es interesante porque aquí Juan ve una fusión de tres imperios más que habían sido mencionados en Daniel. ¿Se acuerda que leímos? ¿Qué leímos? El león alado, que representaba a Babilonia, el leopardo, perdón, el oso, que representaba al imperio medo-persa, el leopardo, que representaba al imperio griego. ¿Por qué entonces Juan ve a la bestia, que es Roma, con partes de los demás imperios? Porque mucho del paganismo romano se tomó y que después terminó influenciando también la iglesia romana, se tomó de los imperios anteriores. Miren, fíjense, por ejemplo, vamos aquí mismo en el texto, vamos aquí a aumentar un poquito para verlo. No sé si se ve el texto, ¿se ve? Sí, se alcanza a ver el texto. Miren, de Medo Persia, Roma tomó el culto de adoración en el día del sol, El el domingo. domingo. Del antiguo culto persa, conocido como mitraísmo, se dedicaba el primer día de la semana a la adoración del dios Mitra o dios Sol. De Grecia, Roma incorporó el sistema de imágenes e invocación a los santos porque los griegos daban formas humanas a sus divindades. Exacto. Entonces, Roma absorbió mucho del paganismo de esos demás dioses también, de esos demás, de esas demás naciones. En el caso de Babilonia, se dice que Roma adquirió arrogancia y orgullo. No tenemos tiempo para verlo ahora, pero cuando nosotros vamos a Nabucodonosor y estudiamos el perfil de Nabucodonosor, fíjense que
Nabucodonosor es justamente un personaje que representa ese ser que se siente en el lugar de Dios, que se alaba en el lugar de Dios. Por lo mismo, Nabucodonosor sufrió un castigo de 7 años. Él dice, de 7 años de como una bestia y después él se arrepiente, se convierte. Es una historia muy bonita que la pueden leer allí en el capítulo 6, Ah, pero de Daniel, ¿no es cierto? Pero Nabucodonosor, antes de eso, él dice, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. O sea, él se atribuye todo el poder y toda la capacidad de haber construido la gran Babilonia, y eso también fue un acto de arrogancia delante de Dios, y a partir de ese acto de arrogancia, de incluso de querer ser adorado, fue donde Dios viene y le trae un castigo, pero que representa la arrogancia también de la Roma religiosa. ¿De dónde sale esa arrogancia? Yo guardé algunos textos, y con eso, mis queridos, miren, de verdad, no es que yo quiera criticar a ningún hermano de la fe católica, pero son realidades que se vivieron en ese tiempo. Hoy no se ve ya, pero a lo largo de la historia del papado fueron muy marcantes y están registradas en los libros de historia. Voy a proyectar aquí un PPT de algunas declaraciones de los mismos textos de eruditos católicos de otros tiempos, porque eso no, hoy en día no lo vas a ver por escrito. Mira, el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Él actúa en el lugar de Dios sobre la tierra con la plenitud de poder para atar y desatar sus ovejas. De Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca, tomo 2, artículo Papa. Em, el Papa Nicolás I, quien ejerció del 858 al 867, dijo en una ocasión: es evidente que los papas no pueden estar limitados ni desatados por ningún poder terrenal, ni aun por el apóstol Pedro si regresara a la tierra, ya que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra. La divinidad no puede ser juzgada por ningún ser ser viviente. viviente. Entonces somos infalibles, y cualquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de ellos, sino ante nosotros mismos. Cormenin, Story of the Pope, citado por Thompson, de Papacy and the Civil Power. Eh, otra texto muy fuerte también. El Papa León VIII, o León XIII, en una carta encíclica On the Chief Duties of Christian Citizens, de fecha de enero 10 de 1890, afirmó lo siguiente: pero el supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano, unión de mentes, por tanto, requiere juntos, en perfecto acuerdo, en una fe, completa sumisión y obediencia de voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. The Great Encyclical Letters of Leo XIII. Bueno, esos son solo, aquí también está una encíclica de León XIII. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso, The Great Encyclical Letter of Leo. Eso es el 44. Mira, Recién en 1844 todavía. claro. Entonces, la historia registra justamente esa arrogancia de poder divino que también tenía Babilonia. Y por lo mismo, más adelante ustedes van a ver que este poder religioso también es llamado Babilonia, allí en el capítulo 19. Por eso, el Apocalipsis, mis queridos, como les dije, eh, perdón, volviendo atrás un poco, los capítulos 12, 13 y 14 son muy reveladores, son muy fuertes, y, y es necesario que lo entendamos bajo el punto de vista de una revelación divina
que no tiene por objetivo destruir a nadie, sino alertar a cuáles son las cosas que Dios ve que hace el hombre y que están mal, y qué es lo que él alerta que debemos hacerlas correctamente. Entonces, si Dios revela todo eso, lo revela para que salgamos o dejemos o abandonemos prácticas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, que Claro. no son lo que Dios quería para el ser humano. Y recuerden que la iglesia de Tiatira, que es la quinta iglesia donde se denuncian las prácticas abominables de perseguir y matar a los hijos de Dios, eh, esa denuncia profética es para que aquellos que leen y escuchan se arrepientan de esa acción y cambien el rumbo, cambien el camino. Ese es el Ah, llamado y la invitación de Dios. No es para hablar mal de nadie en particular, ni criticar a alguien específicamente, sino un llamado de atención de Dios de que Él está mirando, no solo hoy, sino que miró desde el tiempo de Juan y dijo, Juan va a pasar todas estas cosas. Así que estén atentos y no sigan esos caminos. ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar por aquí. vamos a contestar la pregunta 4. Creo que Ah, nos quedó. verdad que faltó la respuesta de la pregunta 4. Sí. Bien, entonces, ¿qué otros animales era semejante a esta bestia que Eso. sube del mar? Vale. El leopardo, oso y león. Y que proféticamente simbolizan Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Babilonia. Perfecto. ¿Ya? Ya súper claro, Javi. Bien, vamos a ir cerrando por aquí. Bueno, nos despedimos de nuestros queridos amigos de Facebook. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y les dé gracia, sabiduría, espíritu de entendimiento para comprender las palabras de la profecía. Un abrazo grande para todos ustedes.